¿Y si todo lo que crees que es real solo fuera una sombra en la pared de una cueva? ¿Qué harías si te dieras cuenta de que estás atrapado en una prisión invisible, construida no con barrotes de hierro, sino por tus propias creencias, miedos e ilusiones? Esta es la provocación que Platón nos dejó hace más de 2000 años y sigue siendo tan relevante hoy como lo era en la antigua Grecia. Todos, en algún momento, nos hemos sentido atrapados. Puede ser por el miedo a lo desconocido, por la sensación de que algo más grande se nos escapa, o por la angustia de no saber si estamos viviendo la vida que realmente queremos. Pero, ¿y si esta prisión no estuviera afuera, sino dentro de nosotros? ¿Y si la llave para la libertad estuviera justo en cuestionar las sombras que aceptamos como realidad? Hoy vamos a entender la alegoría de la caverna de Platón, uno de los conceptos más profundos de la filosofía, y ver cómo se relaciona con nuestra búsqueda de libertad, autoconocimiento y trascendencia. Esta historia no es solo una metáfora sobre la realidad. Es una invitación a mirar dentro de nosotros mismos y cuestionar lo que realmente sabemos sobre quiénes somos y qué queremos. Platón nos invita a cuestionar la realidad. Jung nos muestra cómo el inconsciente puede aprisionarnos, y Nietzsche nos desafía a superarnos a nosotros mismos. Juntos, estos pensadores nos guían en un viaje que va más allá de la filosofía, conectándose con la psicología y la espiritualidad. Y este viaje comienza con una pregunta simple, pero poderosa. ¿Estás dispuesto a salir de la cueva? La alegoría de la caverna, presentada por Platón en su obra La República, nos plantea una pregunta inquietante. ¿Y si la realidad que percibimos fuera solo una ilusión? Imagina a unos prisioneros encadenados desde que nacieron en el fondo de una cueva, incapaces de mover la cabeza. Todo lo que ven son sombras proyectadas en la pared frente a ellos, creadas por objetos que pasan detrás, iluminados por una fogata. Para estos prisioneros, las sombras son la única realidad. No tienen forma de saber que existe un mundo afuera, mucho menos que ese mundo es infinitamente más rico y verdadero que las sombras que ven. Esta imagen nos hace reflexionar sobre nuestra propia condición. ¿Qué nos mantiene atrapados en esta ilusión? ¿Por qué es tan difícil cuestionar las sombras que aceptamos como realidad? Platón sugiere que la ignorancia y el miedo son las cadenas que nos aprisionan. Él escribe: la mayoría de las personas prefiere la seguridad de la esclavitud a la incertidumbre de la libertad. En otras palabras, es más cómodo quedarse en la cueva, donde las sombras son familiares, que enfrentar la luz desconocida del mundo exterior. Carl Jung, el famoso psicólogo, nos ofrece una perspectiva complementaria. Él habla sobre el inconsciente y cómo influye en nuestra percepción de la realidad. Jung dice: hasta que no hagas consciente lo inconsciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Nuestras sombras, por lo tanto, no están solo en la cueva de Platón, están dentro de nosotros, moldeando nuestros pensamientos, emociones, reacciones sin que nos demos cuenta. Pero ¿por qué esto es relevante hoy? Vivimos en una era de información abundante, pero también de distracciones constantes. Nuestra cueva moderna pueden ser los medios, las redes sociales, los dogmas religiosos o incluso nuestras propias inseguridades. Somos bombardeados por sombras que nos dicen qué pensar, cómo actuar y qué valorar. Y muchas veces aceptamos estas sombras sin cuestionar, porque es más fácil que enfrentar la incertidumbre de la libertad. Sin embargo, el viaje para salir de la cueva, aunque doloroso, es esencial para nuestra evolución. Nietzsche, el filósofo de la superación, nos recuerda: el hombre es algo que debe ser superado. Para él, la verdadera libertad solo se alcanza cuando nos liberamos de las cadenas que nos atan, ya sean externas o internas. Esto nos lleva a una pregunta crucial: ¿cómo podemos reconocer las cadenas que nos aprisionan? ¿Cómo podemos empezar a cuestionar las sombras que aceptamos como realidad? La respuesta está en el autoconocimiento. Necesitamos mirar dentro de nosotros mismos, enfrentar nuestros miedos e inseguridades y cuestionar las creencias que nos han sido impuestas. Solo entonces podremos empezar a liberarnos de la cueva. Pero este viaje no es fácil.
Como los prisioneros de Platón, podemos sentirnos cegados por la luz del conocimiento. Podemos sentirnos perdidos y desorientados al descubrir que la realidad es mucho más compleja de lo que imaginábamos. Sin embargo, es solo enfrentando este dolor que podemos alcanzar la verdadera libertad. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a cuestionar las sombras que aceptas como realidad? ¿Estás listo para enfrentar la luz aunque sea cegadora? La alegoría de la caverna de Platón es más que una simple metáfora. Es un espejo que refleja nuestra propia relación con la realidad. Imagina por un momento que eres uno de los prisioneros encadenados en el fondo de la cueva. Desde que naciste, solo conoces las sombras proyectadas en la pared. Esas sombras son tu única referencia del mundo. Para ti, son reales, concretas, incuestionables. Pero, ¿qué pasa cuando un prisionero es liberado? Platón describe el proceso como doloroso y desorientador. Al ser obligado a levantarse y caminar hacia la luz, el prisionero siente dolor en los ojos, acostumbrado solo a la oscuridad. La luz del sol, que representa la verdad, es cegadora. Al principio, incluso puede querer volver a la seguridad de la cueva, donde las sombras son familiares y cómodas. Esta imagen nos hace pensar, ¿cuántas veces preferimos la comodidad de la ilusión a la incertidumbre de la verdad? ¿Cuántas veces nos aferramos a creencias, ideas o hábitos simplemente porque son familiares, aunque nos limiten? Jung nos recuerda que el inconsciente es como una cueva dentro de nosotros, llena de sombras que moldean nuestra percepción de la realidad sin que nos demos cuenta. El viaje para salir de la cueva, entonces, no es solo físico, es principalmente psicológico y espiritual. Implica cuestionar todo lo que creemos saber sobre nosotros mismos y el mundo que nos rodea. Implica enfrentar el dolor de lo desconocido y la angustia de descubrir que muchas de nuestras certezas son, en realidad, ilusiones. ¿Pero por qué es importante esto? Porque, como dice Platón, la vida no examinada no vale la pena ser vivida. Si no cuestionamos las sombras que aceptamos como realidad, estaremos condenados a vivir una vida limitada, atrapados en una prisión invisible. Un ejemplo poderoso de esta idea se encuentra en el mito de Ícaro. En la historia, Ícaro recibe alas de cera para escapar de una isla donde está preso. Su padre lo advierte que no vuele demasiado cerca del sol, pero Ícaro, embriagado por la libertad, ignora la advertencia y cae al mar. Este mito a menudo se interpreta como una advertencia contra la arrogancia, pero también puede verse como una metáfora del viaje para salir de la cueva. Volar demasiado alto puede ser peligroso, pero quedarse atrapado en el suelo también es una forma de encierro. La pregunta que queda es, ¿cómo encontrar el equilibrio? ¿Cómo podemos buscar la verdad sin perdernos en el proceso? La respuesta puede estar en el autoconocimiento. Necesitamos mirar dentro de nosotros mismos, reconocer nuestras sombras y cuestionar las creencias que nos han sido impuestas. Solo entonces podremos empezar a liberarnos de la cueva. Si la cueva de Platón representa la ilusión de la realidad, las cadenas que atan a los prisioneros simbolizan las fuerzas que nos impiden ver la verdad. Estas cadenas no están hechas de hierro, están hechas de miedo, ignorancia, conformismo y, sobre todo, de la resistencia al cambio. Platón sugiere que los prisioneros están encadenados desde el nacimiento, lo que nos hace pensar, ¿cuáles son las cadenas que nos han sido impuestas desde la infancia? Pueden ser creencias familiares, valores culturales, dogmas religiosos o incluso patrones de pensamiento que internalizamos sin cuestionar. Jung llamaría a estas cadenas la sombra, la parte inconsciente de nosotros mismos que lleva todo lo que rechazamos o negamos. La sombra no es necesariamente negativa, simplemente representa lo que no queremos ver. Puede ser un talento que no desarrollamos, una pasión que abandonamos o una verdad que evitamos enfrentar. Jung dice, hasta que no hagas consciente lo inconsciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. En otras palabras, mientras no reconozcamos e integremos nuestra sombra, estaremos atrapados en una cueva de ilusiones.
Pero, ¿por qué es tan difícil romper estas cadenas? Porque como los prisioneros de Platón, nos acostumbramos a las sombras. Son cómodas, predecibles y seguras. La luz de la verdad, por otro lado, es cegadora y aterradora. Nietzsche, el filósofo de la superación, nos recuerda que el hombre es algo que debe ser superado. Para él, la verdadera libertad solo se alcanza cuando nos liberamos de las cadenas que nos atan, ya sean externas o internas. Un ejemplo poderoso de esta lucha se encuentra en el mito de Prometeo. En la historia, Prometeo roba el fuego de los dioses y se lo entrega a la humanidad. Este acto de rebeldía simboliza la búsqueda del conocimiento y la libertad, pero también trae consecuencias dolorosas. Prometeo es castigado por los dioses, encadenado a una roca donde un águila le devora el hígado todos los días. Este mito nos muestra que la búsqueda de la verdad y la libertad no siempre es recompensada. Puede ser dolorosa, solitaria y llena de desafíos, pero como Prometeo necesitamos estar dispuestos a enfrentar estas dificultades si queremos liberarnos de las cadenas que nos atrapan. ¿Y cuáles son tus cadenas? Puede ser el miedo a cambiar, el miedo a ser juzgado, o incluso el miedo a descubrir quién eres realmente. Reconocer estas cadenas es el primer paso para romperlas. Pero, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo empezar a cuestionar las creencias que nos han sido impuestas y enfrentar las sombras que evitamos? La respuesta puede estar en el valor de mirar dentro de nosotros mismos, de enfrentar nuestros miedos y de abrazar la incertidumbre de la libertad. Salir de la cueva, como lo describe Platón, no es un acto simple ni indoloro. Es un proceso que exige valentía, persistencia y, sobre todo, la disposición para enfrentar lo desconocido. La luz del sol, que representa la verdad, es cegadora para quien ha pasado toda su vida en la oscuridad. Y, al igual que el prisionero liberado, podemos sentirnos desorientados, confundidos e incluso tentados a regresar a la seguridad de la cueva. Pero, ¿por qué la luz es tan aterradora? Porque revela la realidad en toda su plenitud, con todas sus complejidades y contradicciones. En la cueva, las sombras son simples, predecibles y fáciles de entender. Fuera de ella, el mundo es vasto, caótico y lleno de matices. Jung diría que esta transición es parte del proceso de individuación, el camino para convertirnos en quienes realmente somos. Él escribe: no se ilumina la oscuridad imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Esta idea nos lleva a una pregunta crucial. ¿Cómo podemos prepararnos para enfrentar la luz? ¿Cómo podemos lidiar con el dolor y la confusión que acompañan el descubrimiento de la verdad? Nietzsche nos da una pista al decir: lo que no me mata, me hace más fuerte. Para él, el sufrimiento no es algo que debamos evitar, sino una herramienta de transformación. Un ejemplo poderoso de este viaje se encuentra en el mito del Fénix. En la historia, el Fénix es un ave que al morir entra en combustión y renace de sus propias cenizas. Este ciclo de muerte y renacimiento simboliza la transformación que ocurre cuando enfrentamos nuestras sombras y abrazamos la luz de la verdad. Al igual que el Fénix, debemos estar dispuestos a morir a nuestras ilusiones para renacer como una versión más auténtica de nosotros mismos. Pero, ¿qué significa en la práctica abrazar la luz? Significa cuestionar todo lo que creemos, saber sobre nosotros mismos y el mundo que nos rodea. Significa enfrentar nuestros miedos, inseguridades y contradicciones. Significa reconocer que la realidad es mucho más compleja que las sombras en la pared de la cueva. ¿Y cómo podemos comenzar este viaje? Un primer paso es el autoconocimiento. Necesitamos mirar dentro de nosotros mismos, reconocer nuestras sombras y cuestionar las creencias que nos han sido impuestas. Otro paso es la aceptación. Debemos aceptar que la luz puede ser cegadora, que la verdad puede ser dolorosa, pero que este dolor es parte del proceso de crecimiento. Platón nos recuerda que el prisionero liberado, después de acostumbrarse a la luz, siente compasión por los que aún están en la cueva. Él quiere regresar y liberarlos, pero enfrenta resistencia e incluso hostilidad.
Esta parte de la alegoría nos muestra que el viaje para salir de la cueva no es solo personal, también es colectivo. Cuando nos liberamos, tenemos la responsabilidad de ayudar a otros a hacer lo mismo. Después de enfrentar la luz del sol y descubrir la verdad, el prisionero liberado en la alegoría de la cueva de Platón enfrenta una nueva decisión: volver a la cueva para ayudar a los demás. Esta parte de la historia a menudo se pasa por alto, pero quizás es la más importante. Nos recuerda que la búsqueda de la verdad no es solo un viaje personal, también es un acto de servicio y compasión. Platón describe el regreso a la cueva como un acto de responsabilidad. El prisionero, liberado, ahora conocedor de la verdad, se siente obligado a compartir su conocimiento con aquellos que aún están atrapados. Sin embargo, enfrenta resistencia e incluso hostilidad. Los otros prisioneros, acostumbrados a las sombras, no pueden comprender la realidad que él describe. Para ellos, la luz es una amenaza, una perturbación del orden familiar y cómodo de la cueva. Esta dinámica nos hace pensar: ¿cuántas veces resistimos la verdad porque desafía nuestras creencias y nos saca de la zona de confort? ¿Cuántas veces rechazamos a aquellos que intentan mostrarnos una realidad diferente? Jung nos recuerda que el encuentro de dos personalidades es como el contacto de dos sustancias químicas. Si hay alguna reacción, ambas se transforman. En otras palabras, el acto de compartir la verdad puede ser transformador, pero también exige valentía y paciencia. Un ejemplo poderoso de esta lucha se encuentra en el mito de Orfeo. En la historia, Orfeo desciende al inframundo para rescatar a su amada Eurídice. Logra convencer a Hades, el dios del inframundo, de dejarla ir, pero con una condición: no puede mirar hacia atrás hasta que ambos estén fuera del inframundo. Orfeo, sin embargo, no resiste y mira hacia atrás, perdiendo a Eurídice para siempre. Este mito nos muestra que el regreso a la cueva, al igual que el viaje de Orfeo, está lleno de desafíos. No todos están listos para escuchar la verdad, y no todos están dispuestos a aceptarla. Pero eso no significa que debamos rendirnos. Como el prisionero liberado de Platón, tenemos la responsabilidad de intentarlo, incluso si enfrentamos resistencia. ¿Y cómo podemos hacer esto en la práctica? Un primer paso es la empatía. Necesitamos ponernos en el lugar de aquellos que aún están en la cueva, entendiendo que la luz puede ser aterradora para quienes han pasado toda su vida en la oscuridad. Otro paso es la paciencia. La verdad no puede ser impuesta, debe ser descubierta. Platón nos recuerda que el viaje para salir de la cueva no es solo sobre nosotros, es sobre todos. Cuando nos liberamos, tenemos la oportunidad y la responsabilidad de ayudar a otros a hacer lo mismo. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a regresar a la cueva, incluso sabiendo que puedes enfrentar resistencia? ¿Estás listo para compartir la luz, incluso si es rechazada? El viaje que nos propone Platón con su alegoría de la cueva es, sobre todo, una invitación a la transformación. Nos desafía a cuestionar las sombras que aceptamos como realidad, a enfrentar las cadenas que nos atrapan y a buscar la luz de la verdad, aunque sea cegadora. Este viaje no es solo filosófico, es profundamente psicológico y espiritual, conectándose con las ideas de Jung sobre el inconsciente y la individuación, y con las reflexiones de Nietzsche sobre la superación de uno mismo. A lo largo de este vídeo, vimos cómo la cueva representa la ilusión de la realidad, las cadenas simbolizan nuestras limitaciones internas y la luz fuera de la cueva nos invita a abrazar la verdad en toda su complejidad. También reflexionamos sobre la responsabilidad de quienes alcanzan el conocimiento, regresar a la cueva y ayudar a los demás a liberarse. Platón nos recuerda que la medida de un hombre es lo que hace con el poder que tiene. En otras palabras, el conocimiento no es un fin en sí mismo, es una herramienta que debe usarse para el bien común. Jung complementa esta idea al decir que quien mira hacia afuera sueña, quien mira hacia adentro despierta. La verdadera libertad, por lo tanto,
comienza cuando miramos dentro de nosotros mismos y reconocemos nuestras sombras. Nietzsche, por su parte, nos desafía a ir más allá. Él dice, conviértete en quien eres. Esta frase resume la esencia del viaje para salir de la cueva. No se trata solo de descubrir la verdad, se trata de convertirnos en quienes realmente somos, integrando nuestras sombras y abrazando nuestra totalidad. Pero, ¿cómo podemos aplicar estas ideas en nuestra vida cotidiana? Un primer paso es el autoconocimiento. Necesitamos cuestionar nuestras creencias, enfrentar nuestros miedos y reconocer nuestras limitaciones. Otro paso es el valor para abrazar la incertidumbre. La luz de la verdad puede ser aterradora, pero es solo enfrentando este dolor que podemos alcanzar la verdadera libertad. Finalmente, debemos recordar que este viaje no es solitario. Como el prisionero liberado de Platón, tenemos la responsabilidad de compartir el conocimiento que hemos adquirido y ayudar a otros a liberarse. Esto requiere empatía, paciencia y sobre todo compasión. Platón nos dejó un mensaje poderoso. La vida no examinada no vale la pena ser vivida. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a examinar tu vida, a cuestionar las sombras que aceptas como realidad y a buscar la luz de la verdad? El viaje puede ser difícil, pero la recompensa es la libertad de ser quien realmente eres. Si silenciaras el ruido externo, ¿qué te diría tu alma? La alegoría de la cueva de Platón nos invita a hacernos esta pregunta, a mirar dentro de nosotros mismos y a cuestionar las sombras que aceptamos como realidad. Este viaje no es fácil, pero es esencial para quienes buscan la verdadera libertad. La luz fuera de la cueva puede ser cegadora, pero también es liberadora. Cuando enfrentamos nuestras sombras, reconocemos nuestras cadenas y abrazamos la verdad, nos volvemos capaces de vivir una vida auténtica y plena. Y al hacerlo, tenemos la oportunidad de ayudar a otros a hacer lo mismo. Platón, Jung y Nietzsche nos han guiado en esta reflexión, mostrando que la búsqueda de la verdad es un viaje filosófico, psicológico y espiritual. ¿Y tú? ¿Qué harás con el conocimiento que has adquirido hoy? Gracias por estar aquí. Hasta el próximo video, recuerda, la verdad está allá afuera, pero también está dentro de ti.